partir de esa lógica que comparto, evidentemente, no estamos en campaña electoral, estamos para salvar al país de los riesgos, de la inestabilidad y de la incertidumbre. En eso estamos de acuerdo. Bien, a partir de ahí yo le hago la pregunta. Usted ha dicho hace unos momentos que para evitar esos riesgos no le importa quién tire del carro e incluso el nombre del que fuera presidente del gobierno. Por lo tanto, si llegamos a esa segunda pantalla, a ese siguiente paso, que es el de que es Rajoy el encargado de formar gobierno porque ha fracasado numéricamente Sánchez, ¿usted seguirá diciendo lo mismo? Es decir, en ese caso, ¿usted apoyaría a quien estuviera tirando del carro en ese momento, que sería el señor Rajoy u otro, pero vamos, el Partido Popular? En ese momento, usted, en virtud de esto que está diciendo, de que lo importante de verdad es librar a España de la incertidumbre y de la inestabilidad, en ese momento, ¿usted apoyaría al Partido Popular, puesto que evidentemente los vectores esos ideológicos de los que habla Rajoy están tan en esa idea que él tiene, europea de los tres tal, como en el pacto de PSOE-Podemos, de Ciudadanos? Sí, esos vectores yo haciendo hipótesis, están ahí. Siguiendo su hipótesis de política ficción, que hay que hacerla, si el rey de España propone otro candidato a la investidura, yo me sentaré con ese candidato a la investidura para intentar buscar puntos comunes. Eso es lo que yo haré. De momento hay un candidato propuesto por el jefe de Estado, que ha dicho sí a la investidura, y yo me he sentado con ese candidato que ha propuesto el rey, no lo he propuesto yo, para intentar sacar a España de esta situación. Y hemos llegado a un acuerdo de los puntos comunes, que creo que es un buen documento de partida para que España siente las bases de esa gran reforma política y democrática. A partir de ahí, si hay otra segunda fase y el rey propusiera otro candidato, yo me sentaré, lo digo aquí, con ese otro candidato, si es que existe. Pero insisto, tiene que haber candidato, tiene que haber otra persona, porque si no, la persona que ha propuesto el rey a día de hoy es Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista. Entonces, lo que no podemos jugar es yo no me presento y le digo al rey que no me presento, pero usted no hable con nadie, porque, oiga, a mí me molesta. Oiga, pues mire, lo siento mucho. A mí los españoles no me han votado para que se lleven bien Pedro Sánchez y Rajoy, me han votado para intentar reformar este país. Y yo les digo que hay muchas reformas sociales, políticas y económicas en ese documento, grandes logros para la sociedad española, que podemos poner en marcha ya si nos ponemos de acuerdo, y si no, pues nos iremos, no sé, a septiembre, octubre, sin gobierno y con un resultado, como dicen las encuestas, prácticamente clavado. Me da igual si sube Ciudadanos, eso es lo de menos. Aunque subamos nosotros, sí, a España no le va bien, por tanto, esa no es nuestra lógica, ¿no? Déjame que tiremos un poquito de hemeroteca, porque es verdad que, bueno, en política se pasa muy rápido del amor al desamor y viceversa, lo hemos podido comprobar, por ejemplo, con los dardos que se han enviado ustedes, me refiero a usted y Pedro Sánchez, durante la campaña electoral. Sí, sí, y más cosas. Luego se molesta cuando le digo que es de derechas. Pues tendrás 20 años menos, pero es del PP. ¿O no? Cuidado, porque ahora vienen las fuerzas emergentes y luego está Ciudadanos, que para todos aquellos trabajadores, pensionistas y desempleados sin hijos a cargo que ganéis menos de 20.000 euros al año, os aseguro que con la reforma fiscal de Ciudadanos vais a pagar más impuestos. Si apoya los copagos en el estado del bienestar, si lo que pretende es una vuelta de tuerca más de la reforma laboral con el contrato único, y lo que está planteando es subir el IVA superreducido del 4 al 7% de los alimentos básicos en nuestro país, yo que sepa, eso no lo defiende la izquierda, lo defiende un partido de derechas. Y por tanto, creo honestamente que desde el punto de vista de proyecto político, Ciudadanos es un partido conservador. Hoy decía el señor Rajoy que el señor Sánchez está amortizado. Miren, yo decía antes de ayer precisamente que la operación de salvar al soldado Sánchez no iba a funcionar. Y creo que se está dando cuenta el señor Rajoy. Ciudadanos supera al PSOE en todas las encuestas que se han publicado con las muestras de las últimas semanas. Yo creo que la alternativa hoy a Rajoy es claramente Ciudadanos. El PSOE se hunde en las encuestas, en todas, y aunque haya una operación de salvar al soldado Sánchez, yo creo que no lo van a conseguir. Yo creo que Ciudadanos está imparable y el Partido Socialista no tiene proyecto para España. Como Sánchez se hunde, como el Partido Socialista está roto, como pacta con cualquiera en cualquier sitio, como Susana Díaz está esperando ya a ver pasar al soldado Sánchez, y estoy convencido que Sánchez prefiere a Rajoy que a nosotros, presidente del Gobierno, así que ya veremos. Bueno, pues lo dicho, que yo me imagino que a uno ahora le hace gracia escuchar estas cosas. La verdad es que no. Forma parte del teatrillo, de la significación de la política, ¿no? Yo asumo el error. Hay que asumir el error. Yo no pensaba que íbamos a llegar a una situación como esta en la que Ciudadanos tuviera que poner de acuerdo al PP y al PSOE cuando no se ponen de acuerdo. Y yo asumo el error de pensar que a nosotros no nos iba a tocar hacer este papel. Lo asumo. Es decir, es así. Ahora bien, por ese error que yo asumo,
lo que no puedo es dejar de intentar que España tenga un gobierno, porque yo también dije en campaña que se suprimirían las diputaciones y dependía de Ciudadanos, y se van a suprimir. Y yo también dije en España que se acabarían los aforamientos y se van a acabar. Y también dije que habría un complemento salarial y lo va a haber, y también dije que la baja por maternidad sería de 26 semanas y lo va a haber. Por tanto, yo, si tengo que escoger desde luego el programa de Ciudadanos y la gente que ha votado ese programa, pues creo que con ese 80% que hemos incluido en ese documento de gobierno también estamos haciendo un buen trabajo. Pero insisto, yo asumo el error de pensar que Ciudadanos quizá no tenía que jugar este papel, y también le digo que a mí me parece alucinante que dos partidos con la historia que tiene el PSOE y PP detrás, a estas alturas estén pues con este tipo de reproches, ¿no? Entiendo que asume también el error de repetir en tantísimas ocasiones que Ciudadanos no iba a entrar en un gobierno que no presidiera. Vamos a recordarlo. No vamos a formar parte de ningún gobierno, porque no vamos a presidirlo, porque no hemos ganado las elecciones, porque no podemos gobernar. No vamos a formar parte ni de un gobierno del PP ni del PSOE, ni les vamos a apoyar, ni vamos a hacer un acuerdo de investidura ni de legislatura con ellos. Nosotros no vamos a estar ni vamos a apoyar a un gobierno del señor Rajoy ni del señor Sánchez. Nosotros creemos que hay que hacer una oposición responsable, no nos toca a nosotros configurar gobierno. Yo no voy a hacer un Pablo Iglesias, no es mi intención, y no voy a investirme ni presidente ni vicepresidente. Es decir, yo no voy a formar parte de un gobierno que no dirija y que no dirijamos. O sea, yo no voy a ser comparsa, ni muletilla, ni carguito de nadie. ¿Por qué hacen estas afirmaciones tan categóricas que luego se ven desmentidas por los hechos? Lo digo porque al final los ciudadanos dejamos de creer un poco en la política. No, pero estamos si yo lo digo, escuchando tantas cosas que luego no se cumplen. Yo he dicho que las diputaciones se iban a suprimir y se van a suprimir, y hemos dicho también cosas como esta. Pero insisto, de momento nosotros no estamos en ningún gobierno, que quede claro. Nosotros estamos apoyando un acuerdo de gobierno y un texto. Y he dicho, y lo vuelvo a decir aquí, si para que España tenga gobierno y no nos vayamos a unas elecciones cada 3 meses, o para que se puedan ejecutar estas reformas, hace falta que varios partidos o miembros de varios partidos con independientes formemos parte de un gobierno, yo he dicho, no lo descarto, pero no es nuestra voluntad, y lo sigo pensando. Es decir, a mí no me han visto salir de una rueda de prensa después del Rey y decir que yo soy vicepresidente y que hay 6 ministerios y que llevo el CNI o la tele, ni lo voy a hacer, me parece. Pero si hay que entrar, se entra. No, lo que estoy diciendo es, si no hay que entrar, no se entra. Y si alguien cree que es conveniente que Ciudadanos esté en un gobierno, el señor Rajoy nos repartía una vicepresidencia a Ciudadanos y otra al señor Sánchez. Y, en fin, creo que es algo legítimo que algunos piensen que hay que incorporar en otros partidos. Pero, insisto, no es nuestra prioridad, no lo hemos hecho, nadie conoce ni hemos pactado, y ahí está el acuerdo, ninguna cosa de este tipo. Pero, insisto, yo lo reconozco y lo digo aquí. Yo no me pensaba que España se llegaría a esta situación en la que dos partidos que tienen 200 y pico escaños no se ponen de acuerdo ni para darse la mano, que me parece una cosa ya lo mínimo fundamental en democracia. Así que yo le reconozco que la situación supera toda la expectativa, y yo también pensaba que Ciudadanos no tendría que jugar este papel de intentar poner de acuerdo a dos partidos, pero bueno, prefiero reconocer eso y sobre todo intentar formar gobierno que no decir que como la situación me sorprende y nadie esperaba esto, pues ahora no puedo intentar que España tenga gobierno o que esas reformas se lleven a cabo. Ana, tu turno. Ha hablado varias veces en esta entrevista, señor Rivera, de lo que quieren los españoles, pero yo le quería preguntar por lo que quieren quienes votaron a Ciudadanos las pasadas elecciones generales. Usted sabe, así lo han demostrado múltiples estudios demoscópicos, que muchos de ellos, si no la mayoría, proceden del centro derecha. Mi pregunta es si cree que están satisfechos, si era lo que esperaban de usted este acuerdo, en cuanto supone prácticamente una enmienda a la totalidad de la gestión de Mariano Rajoy, por una derogación o contrarreforma de la reforma laboral, de la ley de educación, de la ley de seguridad ciudadana. Bueno, ya, pero no lo llaman derogación. Bien, no le llaman derogación, pero es dejar sin vaciar de contenido la anterior reforma laboral, la anterior ley de educación, la llamada ley Wert, la ley Mordaza, como se conoce, que es la ley de seguridad ciudadana. ¿No se ha leído el documento? Les invito a que se lo lean. Sí que nos lo hemos leído. Pero es que estáis viendo la ley Mordaza de derogación, que no existe. Me tengo que leer, si me tengo que leer la primera, la segunda, porque ha habido varias versiones. Pero se tiene que leer el documento, que no habla ni de derogación de reforma laboral, ni habla de Pacto Nacional por la Educación. Una cosa que no hemos tenido. Yo a Pedro Sánchez, y estuve en esa rueda de prensa del martes, le escuché decir literalmente derogación de la reforma laboral, derogación de la ley Wert, aunque luego es verdad que no figuraba por escrito. Bien, pero que le digo que ha habido varias versiones del pacto. En cualquier caso, no voy a discutir por el término derogación, porque no está. Bien, vale, pero me refiero, es vaciar de contenido, o sea, es una enmienda a la totalidad de la gestión de Rajoy. Pero vamos a ver, fuimos a las elecciones. Sí. Y usted dice, ¿dónde proceden los votos? Los 3,5 millones de votantes de Ciudadanos pudieron votar a Rajoy o a Ciudadanos. Y votaron a Ciudadanos. Sí. No lo digo porque parece ahora que es que habían votado a Rajoy. No, habían votado a Ciudadanos. Entre otras cosas por la corrupción y por la
mala gestión en algunos aspectos sociales, económicos o democráticos del Partido Popular. Si no hubieran votado al PP y tendría mayoría absoluta, digo yo. Y por cierto, de esos 3,5 millones de votantes, la mayoría proceden también de la abstención, de voto nuevo y de otros tipos de voto. Por tanto, el votante de Ciudadanos es de quien quiere ser, de su padre y de su madre, como el de los demás partidos. Por tanto, aquí no se trata, si fuéramos a esa lógica, España no tendría solución, porque PP y PSOE no hablan, por tanto, no hay nada que hacer. ¿Cuál es la novedad con Ciudadanos? Que nosotros no criminalizamos ni al PSOE, ni al PP, ni a sus votantes, son mis compatriotas. Y yo lo que sí intento es ponerles de acuerdo. Y según lo que usted dice, ya lo veremos qué pasa, como decía, ¿no? Y me importa, la verdad, que poco las encuestas y las elecciones, y me importa que haya gobierno, pero no parece ser que en todos los sondeos que se publique pase eso que usted está diciendo. Lo que está pasando es que la gente busca soluciones, la gente busca gobierno, alguien que desatasque la situación en la que nos hemos encontrado. Y yo quiero pensar que cobro un sueldo para dar soluciones a los españoles, no para darle más problemas. Y en eso estamos. A partir de ahí, insisto, yo en ningún momento he planteado que votar a Ciudadanos sea votar a Rajoy. De hecho, quien votó a Ciudadanos básicamente es porque no quería votar también a Rajoy. Así que no creo leer que el acuerdo de votar a Ciudadanos sea votar a Rajoy. Lo que sí que creo es gente moderada, gente que quiere reformas, gente que quiere luchar contra la corrupción, gente que quiere también sensibilidad social para mucha gente que se ha quedado tirada en la cuneta, gente que quiere una reforma a los autónomos, que quiere en definitiva prosperidad, justicia social y unión, porque es otra, no lo destaca mucho, pero en ese acuerdo... Yo leyendo el acuerdo, le tengo que decir que me lo he leído muy en diagonal, pero sí que me da la sensación de que ha cedido más el Partido Socialista que no Ciudadanos. Es decir, de alguna manera, ustedes han imprimido más su espíritu en este acuerdo que el Partido Socialista. ¿Me equivoco? Bueno, yo estoy satisfecho, solo le digo eso. Es decir, los negociadores de Ciudadanos... Creo que hemos conseguido, por un lado, que sea un acuerdo con políticas sociales concretas, como esos 7.000 millones contra la pobreza y contra los salarios más bajos. Se ha conseguido una baja por maternidad histórica de 26 semanas en 9-18, igualdad de padres y madres, una cosa novedosa. Se ha conseguido crear un espacio no para derogar leyes, sino para crear un pacto nacional por la educación por primera vez en democracia. Es decir, cosas de contenido social importantes, pero es verdad que el modelo económico productivo, el modelo laboral, el modelo de prosperidad económica, que es lo que tiene la inmensa mayoría de países de Europa, está impreso en ese documento. Y por eso digo que la no subida de impuestos, el modelo económico próspero, de ayuda también a autónomos, a pymes, creo que es muy convalidable con cualquier acuerdo con que se pueda llegar también con los votantes del Partido Popular. De hecho, no hay crítica prácticamente a ese documento. Eso es verdad, no han criticado mucho el contenido. No han criticado porque saben que buena parte de sus votantes están de acuerdo con parte de este contenido. De hecho, Pablo Echenique, por ejemplo, bueno, pues ha sido muy crítico y en general desde Podemos dicen que ellos no pueden suscribir ese acuerdo porque bueno, es que a ver, el acuerdo, claro, es que Podemos plantea un referéndum de separación para Cataluña en 2016 y ese acuerdo dice explícitamente que los españoles seguiremos siendo compatriotas e iguales y que no puede haber referéndum de autodeterminación. Acláreme esto, porque ha habido cierta confusión en las últimas horas por un tuit que los socialistas catalanes colgaron ayer, en el que, refiriéndose a palabras de Carme Chacón en una entrevista, se revelaba que Pedro Sánchez y usted podrían haber pactado celebrar un referéndum en Cataluña más adelante. Dijo que en el acuerdo hay un referéndum para Cataluña después de la reforma de la Constitución. Ante la tromba de críticas del Partido Popular, Chacón matizó en otro tuit. Lo que quería decir es que cuando la Constitución se reforme, se someterá a votación en todo el país, incluida Cataluña. Claro. No es un referéndum específico para Cataluña, sino para toda España, ¿no? Pues así es. Lo que pasa que, bueno, en las redes sociales, en las campañas de los partidos, pues ya se sabe. Ayer, por cierto, hubo un trending topic mundial por la noche que se llama España Unida, con el texto que acordamos. Por tanto, contrasta claramente con este intento de confusión. Es verdad que si hay una reforma constitucional, y Paco Maruenda me corregirá, que es profesor de Derecho Constitucional también, pues si hay una reforma en algunos capítulos de la Constitución, si se disuelve finalmente, se tiene que disolver la Cámara y las Cortes, por tanto, tiene que haber elecciones y referéndum. Pero creo que eso es bueno para España. A mí, al final, en esto estoy de acuerdo en parte con lo que plantea el Partido Socialista, hay que actualizar nuestra Constitución y también en parte con lo que dice el señor Rajoy. Hay que actualizarla, pero sabiendo... Bueno, el señor Rajoy dice que no hay que actualizarla, pero yo creo que entender que estarían de acuerdo si se acotan los espacios de esa reforma. Yo creo que es importante que después de 40 años reactivemos nuestro proyecto común, corrijamos y mejoremos el texto de esa Constitución, pero sobre todo no para romperla, sino para seguir siendo compatriotas, ¿no? Y en eso es algo en lo que yo también quiero compartir con el Partido Popular, porque efectivamente no hay reforma constitucional si el Partido Popular se niega en banda a actualizar esos capítulos. Y creo que es mucho mejor que socialistas, populares y ciudadanos lleguemos a un acuerdo de 250 y pico escaños y acotemos, ¿no?, esa reforma y la sometamos si hace falta referéndum. Pero insisto, el referéndum es evidente
que es un referéndum para toda España y sobre la Constitución, no para romper la Constitución. Una última pregunta y os voy a pedir, compañeros, que recuperemos las declaraciones de Rita Barberá. Por cierto, me dicen que usted exigiría la salida de Rita Barberá y también la de Esperanza Aguirre. La de Esperanza Aguirre ya la tienen, pero a Rita Barberá ¿la pondrían como condición para un pacto con el PP? No hemos dicho nada. Es decir, el Partido Popular, si quiere mantener... formaría parte del acuerdo no escrito. Oiga, esto es bastante más serio, con todos los respetos a Rita Barberá, que su condición de senadora. Estamos hablando de un acuerdo para España, de un gobierno, de una cosa muy seria, y no depende... Si me pregunta a mí qué creo, pues yo creo que Rita Barberá está aforada, que es lo que se le va a acabar en cuanto llegue este gobierno, si conseguimos ponerlo en marcha, que son los aforamientos. Hay un compromiso de suprimir aforamientos, y por eso Rita Barberá está enfadada, porque los aforamientos, si se suprimen, ella deja de ser aforada y tiene que ir a primera instancia. Por tanto, creo que sería de justicia, nunca mejor dicho, que eso pasara, ¿no? Está muy enfadada y, de hecho, ella, bueno, ayer aseguró que es completamente inocente, luego recuperaremos esas declaraciones, pero en esa rueda de prensa dejó esta duda sobre la financiación de Ciudadanos. Y de Ciudadanos, sí decirles algo, ¿eh? De Ciudadanos, decirle que ese halo a pestilencia que dicen por ahí, a mí lo que me suena el halo a pestilencia son los rumores que hay sobre su financiación. Y solamente voy a dejar una reflexión para ustedes. ¿Cómo es posible que un partido que no tiene estructura de militancia, porque es un partido reciente, ¿no?, que no tenía aportaciones del Estado o subvenciones del Estado porque no tenía representación parlamentaria, pregunto, ¿cómo es posible que haya podido hacer 3 campañas seguidas en tan poco tiempo, la catalana, las municipales y las generales, con más medios que los hemos visto en la calle que el primer partido de España? ¿Qué responde usted? Y falta decirle, ¿y cómo lo han hecho y sin robar? Como nosotros, o sea, ¿cómo lo han hecho, no? O sea, me parece increíble que Rita Barberá, con lo que estamos viendo, con redadas enteras de concejales suyos y de todo su partido, se pueda permitir difamar de esta manera a los militantes de Ciudadanos, que, por cierto, esos militantes que sí que pagan la cuota, no como en otros partidos, recaudan 3 millones de euros con 10 euros al mes de cuota, y no como otros que se llevan las mordidas de los contratos de cuando viene el Papa o de la radio y televisión pública. Lo digo porque, sinceramente, creo que la credibilidad de Rita Barberá hablando, como diría Esperanza Aguirre, la credibilidad de Rita Barberá hablando de corrupción es lo mismo que Paris Hilton hablando de conventos, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver y cómo puede Rita Barberá permitirse ese tipo de difamación? En todo caso, a Rita Barberá, si se pone en marcha esta legislatura, se le va a acabar el aforamiento porque Ciudadanos lo va a conseguir. Paco, querías hacerle una última pregunta y ya le liberamos. Me sorprende esto de tanta insistencia en la corrupción, ¿no?, cuando el Partido Socialista tiene un montón de casos. Hoy mismo se publica que 2 altos cargos de la Junta de Andalucía han tenido que declarar imputados. Es decir, eso, entonces a mí me sorprende, arrancamos la legislatura anterior con todo el tema de las mareas y más mareas, desahucios, ¿no? Ahora ya han desaparecido, la izquierda ya no habla de desahucios y parece que España, y no lo digo frívolamente, ¿no?, sino con ironía, pues ya no hay desahucios, y sí que habiendo desahucios, ¿no? Y entonces resulta que vivíamos en pobreza extrema, según decían, y ahora ya no debemos vivir en ella. Por lo tanto, yo no entiendo muy bien esa insistencia en deslegitimar al PP en base a la corrupción, cuando, vamos, yo conozco mucha gente del PP y en otros ciudadanos, en otros partidos, por supuesto que no hay ningún caso, vamos, ninguna razón para deslegitimar a todo un partido. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, lo que pasa es que el señor Griñán y el señor Chávez se tuvieron que ir por un acuerdo que exigió Ciudadanos de un pacto contra la corrupción, no porque quisiera irse voluntariamente. De hecho, nos llamó chantajistas el señor Chávez a Ciudadanos por exigir su marcha. Me parece lógico también que en casos del Partido Popular, que no representan a todos los militantes, es cierto, que hay gente honrada en el Partido Popular como en el Partido Socialista, pero es verdad que la corrupción hay que limpiarla. Y a mí me parece, quizá me equivoco, pero creo que es una percepción compartida, que no se ha hecho lo suficiente y que no ha habido valentía para limpiar la corrupción dentro de un partido que se ha visto tramas de financiación enteras. La Guardia Civil, el otro día, y la UDEF en un documento, habla de bandas organizadas directamente, se refiere así a grupos de concejales de un partido. Me parece grave. El segundo problema de los españoles, por delante de la economía, según el CIS, es la corrupción. Yo no creo que se pueda afrontar una nueva etapa política sin que la gente vuelva a confiar en la política, porque entonces todas las decisiones que tomemos estarán deslegitimadas. Así que yo solo pido limpieza democrática, que nos comprometamos los líderes políticos a limpiar la corrupción si hay casos concretos, porque puede pasar en la mejor casa, pero lo que no puede haber son bandas organizadas sin que nadie actúe o incluso vinculando
a la dirección de esos partidos. Yo creo sinceramente que la corrupción se ha institucionalizado. No es un problema de un garbanzo podrido, una manzana, es que hay tramas enteras que han saqueado los gobiernos y las arcas públicas. Y esto hoy se puede decir, y hace unos años parecía una barbaridad, la policía, la justicia está haciendo su trabajo, aunque al ministro de Interior le sorprenda, está haciendo su trabajo, y creo que tiene que seguir haciéndolo, pero insisto, no puede haber una nueva etapa política si al frente de esa nueva etapa no nos tomamos muy en serio que la gente no confía en nosotros, que los ciudadanos la corrupción la penalizan y además es su dinero. Es que yo creo que mientras la gente se le ha subido los impuestos o ha visto recortes, ha visto estas barbaridades, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en la lógica de el PP o el PSOE o quién tiene más corrupción. A mí eso, de verdad, me da igual. Ojalá no la tuvieran, ojalá no la tuvieran. Pero insisto, yo creo que ahí Rajoy no ha hecho los deberes en casa. La prueba está que Rita Barberá se permita este tipo de acusaciones y amenaza incluso a sus compañeros diciendo que cuidado con lo que habláis, ¿no? No me parece propio. Y los militantes del PP estoy de acuerdo, estoy convencido que muchos de ellos tampoco estarán de acuerdo. Muy breve, a mí me sorprende tú que ibas, por cierto, para profesor de Derecho Constitucional y que tan bien te ponderaban mis compañeros franceses de carreras y remoto y decían que eran, bueno, cosa que siempre he dicho, me sorprende lo del aforamiento porque tú sabes muy bien que tal como está el panorama en España, eso hace que si tú quitas el aforamiento, cualquier partido se persona, te presenta una demanda y te imputan, ¿no? Es decir, que o acabáis con el tema de la acusación popular o la acotáis y se prohíbe que puedan haber pues intereses difusos detrás. Por ejemplo, a mí me parece increíble que un partido vaya contra otro partido por la vía judicial. Es que vais a dejar en la intemperie a ti mismo como diputado. Es que mañana el partido X, ¿no?, decide, y sabes que los jueces automáticamente aceptan cualquier imputación, pero porque no entran en el fondo. Eso es lo que tiene que cambiar. Ah, claro, pero es que estamos hablando de un tema muy ese es el origen de la institución del aforamiento que ha sido malversada. Bueno, ese origen ha sido malversado. No, porque siempre no se ha utilizado para defender a la institución, se ha utilizado como blindaje. Antonio, nunca se ha aceptado el blindaje en casos de corrupción. Dime un solo caso en el Senado o en el Congreso que no se haya dado el procesamiento de alguien. En la inmensa mayoría ha acabado siendo un blindaje del perdón. ¿Cuál es la solución? Para que no judicialicemos la vida política, que eso también puede ocurrir. La solución es, primero, no robar, que es fundamental. Eso es fundamental, no va de suyo, pero hay que decirlo porque es el problema del origen. El origen no es que te lleve que el juez te impute, el tema es si hay caso, ¿no? Y después, estamos hablando de que te defienda un juez en primera instancia, no estamos diciendo que no tengas justicia y que haya un juicio sumarísimo. Estamos diciendo que un juez que no te toca determinado y que no lo elige el Parlamento ni el Congreso, que ese es el problema, que se politizan los magistrados elegidos por los políticos, que también queremos reformar la Constitución para eso, al final acabas ante un tribunal donde a lo mejor el magistrado que te juzga resulta que lo ha elegido tu partido o el Consejo del Poder Judicial ha elegido una determinada mayoría a ese juez. Por tanto, ¿qué queremos? Romper el vínculo política-justicia para que te juzgue un juez en función de los hechos y no de la simpatía o no política que pueda tener y después, insisto, a mí yo no me siento desamparado si la primera instancia me juzga, pero tiene razón Paco Maronda una cosa o dos cosas. Una, los jueces, si hacemos esto, evidentemente cuando tienen que tramitar la imputación o la investigación, deben también saber si hay o no indicios para que pueda ir adelante, que ese es otro problema, pero eso no es el problema de aforamiento. Y dos, yo estoy dispuesto a hablar de esto y decir que la gente que se deje de ser o que sea exculpada pueda tener también una restitución pública de su honor y la tele pública y la institución en la que ha estado trabajando defienda la posición de, en este caso, de no culpabilidad de estas personas. Pero lo que sabe no, que una vez te han echado es complicado volver a la vida política. Pero mire, sabe qué pasa, que hay dos opciones. O aquellos que les imputan por corrupción que se aparten de la vida pública y se defiendan en primera instancia y puedan volver, o la otra opción es que toda la institución quede contaminada de una sospecha de un juicio de corrupción. Yo prefiero lo primero, porque lo segundo es contaminar entero a la política, y yo prefiero que alguien se defienda en primera instancia, oye, y si le exculpan mejor, porque quiere decir que no es culpable, y se pueda volver a su cargo público, ¿no? Pero me parece que lo actual, de verdad, no me invento yo las encuestas del CIS. O sea, el segundo problema de España es la corrupción y no podemos menospreciarlo. Lo dejamos aquí, señor Rivera, muchísimas gracias. Gracias. Doy por hecho que va a ser fallida la investidura. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, quedan unos días para la investidura y 2 meses y pico para el deadline, para el final del camino. Por tanto, estamos en el primer set, ¿eh? Hay mucho partido por delante.